Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva sesión. Hoy continuamos con nuestro tema enfermedad y muerte. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Para Lucía, muy buen día. Bienvenida de nuevo. Buenos días para todos, para todas. Qué bueno volverlos a encontrar aquí. Bueno, hoy quiero retomar nuestro dibujo con una forma que ya hemos hecho. Siempre me gusta como retomar algo del pasado para impulsarnos. Y este tema de la enfermedad, la muerte, pues está muy relacionado con el equilibrio y el desequilibrio, tanto en nuestro cuerpo físico como nuestro anímico espiritual. Entonces, para empezar, he traído esta forma que es la arquetípica del equilibrio. A ver quién recuerda esta forma que es esta imagen solar del equilibrio. ¿Quién la recuerda? Voy a hacerla en el aire y me van a acompañar, ¿se acuerdan? Esto, la lemniscata, que es la forma que dibuja el sol durante todo su camino en el año. Entonces, vamos a comenzar todos los que, con los materiales que tengan, sea colores, sean crayolas, pizarra. eh, Siempre recomiendo, si puede ser lo más amplio posible, el papel mejor, pero si no, también lo hacemos en un formato pequeño y luego lo reintentamos. Entonces, esta forma siempre parte, tengo una pizarra más pequeña que el tablero que he usado siempre se me mueve mucho, entonces esta la puedo movilizar, la puedo acercar, más más amigable para estas clases. Entonces, vamos a buscar un punto en el centro de mi hoja, en el centro de mi pizarra. Vamos a buscar ese centro y vamos a hacerlo primero con el dedo. Yo lo voy a hacer con la tiza de una vez. Para los que apenas, digamos, se están integrando a esta clase virtual, que no es fácil hacer dibujo desde la virtualidad, pero lo hemos logrado, este grupo lo ha logrado. Desde este centro nos movemos con el dedo primero, no con el lápiz. Con esta forma, observemos que hay una recta en el centro, curva, viene al centro con una recta, curva. Entonces vamos a dibujarla solamente en el espacio, yo la estoy haciendo en la pizarra para hacerla visible. Importantísimo no abarcar toda la hoja. Miren que yo he dejado, observen acá, he dejado un espacio más o menos de una mano mía en la pizarra y el mismo espacio abajo. Entonces, tratemos de que sea una forma bien centrada, tanto a los lados como arriba abajo. Entonces, es importantísimo ese espacio porque ahora viene otra forma complementaria. Y entonces cuando ya los que ya han hecho dibujo de formas pueden empezar de una vez con su color, con su lápiz. Y esta primera forma, hagámoslo con un color bien clarito. Siempre comenzamos haciendo una presión muy suave, casi que apenas tocando. A mí sí me toca mostrárselas porque si no, no la ven, si la hago solo con el dedo. Pero entonces, y vamos a pasar una y otra vez por esa forma.
una y otra vez y la vamos a alejar. Lo bueno que tiene esta pizarra es que la puedo observar de lejos, que no me pasaba con el otro tablero, y entonces miro mi forma, si de pronto está más amplia arriba, como lo acabo de observar, entonces trato de equilibrar esa forma. Yo me voy a parar para poderla hacer más equilibrada. Y entre más repeticiones tenga, mucho más equilibrada me va a quedar. Van a observar que esa forma, o en general el dibujo de forma, siempre se equilibra a partir de la repetición. Y ahora sí, Oscar, nos vas a mostrar la siguiente forma que vamos a hacer a partir de esta primera. Si esta primera está bien centrada, si está bien equilibrada, entonces vamos a lograr trabajar estas otras dos formas. Y es como una imagen también de la conformación del ser humano, ¿sí? Entonces, ahí, a partir de esta forma inicial, con el dedo, entonces vamos a hacer primero esa forma donde arriba rodea esta parte y adentro pequeña, grande afuera, pequeña adentro, y se crea otro cruce. No vamos a pasar por este punto, por este cruce inicial, sino que vamos a crear otro cruce aquí. Voy a hacerla para que me puedan observar. Primero muy suave, haciendo poca presión. Ninguna forma nos queda bien a la primera. Miren que nos sirve mucho haber comenzado con esta primera forma, con esta lemniscata, con esta simetría, arriba y abajo, derecha e izquierda. Vamos a hacer, entonces, tratemos de utilizar entonces para este segundo trazo, otro color. Primero empezamos con el color suavecito, como siempre, pero aquí usemos otro color. Grande arriba, pequeño abajo. Y nos recuerda un poco ese sistema neurosensorio. A veces, cuando estamos muy en la cabeza, estamos un poco así, cabezones y pequeñito aquí abajo. A ver. Yo creo que, Oscar, podemos quitar la imagen ya para poder ver. Es que me gusta mucho ver cómo van, para de pronto poder hacer, si se puede, una... Listo. Muy bien. Gracias, Bárbara. A ver. Muy bien.
Eso, entonces miren cómo eh, era necesario ese espacio, ese margen, los límites en el espacio también son importantes. A veces mucho de lo que, bueno, a veces no siempre, plasmamos en lo que hacemos con las manos, todo ese movimiento interior. A veces queremos abarcar todo el espacio sin dejar límites para otras cosas. Muy bien. Sol, de pronto utilizaste un color, bueno, un color oscuro. Al principio siempre les recomiendo un color claro. Sí, sí, está muy bien. Son dos azules muy bellos. Pero para la próxima, de pronto, ese primer trazo lo puedes hacer con un color, le llamamos, los maestros le dicen el color invisible, niños, ese amarillito que apenas se ve o ese rosa porque si empezamos con un color oscuro, esa primera lemniscata te quedó muy bien, muy equilibrada, pero entonces la segunda está como, mírala bien, hacer este ejercicio, mirar desde lejos mi forma ayuda a mirar si la puedo llevar aún más al equilibrio. Ahí todavía la puedes, con la repetición, si ves que está un poquito más cabezona o un poquito más alejada a un lado, siempre es posible equilibrar esa forma. Mónica, muy bien y hacerlo lo más lento posible. Y cuando hacemos estas formas, vemos mucho o percibimos mucho de nuestro temperamento y del temperamento de los niños, sobre todo en su etapa escolar, donde pues está todos esos procesos vitales en pleno desarrollo. Y hacia allá quería llevarlos. Voy a intentar las próximas sesiones trabajar un poquito de el dibujo de formas y los temperamentos. Es, bueno, ya veo que Oscar avanzó. Vamos entonces con ese tercer trazo. Van algunos más adelantados. Ahí se le salió el sanguíneo a Oscar. Bueno, entonces vamos al tercer trazo con el dedo de nuevo. Empezamos primero haciendo adentro, arriba, afuera, abajo, intentando que haya una armonía en la forma, una simetría, no solamente, no es terminar, lo más importante del dibujo de formas no es llegar ya, sino el proceso, irlo haciendo, ir logrando ese equilibrio con la repetición. Eso lo he repetido yo creo que 1.000.000 de veces en estas clases, entonces, y siempre. Entonces empiezo con un movimiento muy suave de mi color, de mi lápiz, de mi crayón. Empiezo con un color muy suave y con un trazo suave. A medida que va apareciendo este nuevo trazo, esta nueva forma, pues ya entro con más seguridad. De pronto ya coloco un color más visible. Me alejo un poco, miro de lejos esa forma, donde está, de pronto se ha podido achatar, porque miren que es un equilibrio entre rectas y curvas, arriba, abajo, derecha, izquierda, adentro, afuera, centro, periferia. Entonces, por eso quise comenzar con esta forma que es arquetípica de la búsqueda del equilibrio en nosotros mismos. Y cuando trabajamos estas formas, justamente es lo que percibimos los niños. Por eso Steiner hizo tanto énfasis en el dibujo de formas, en el trabajo escolar en segundo septenio, porque el trabajo es equilibrar esas tendencias temperamentales. Es el que quiere acabar rápido, le toca hacerlo más lento, y el que es muy melancólico y se queda de pronto en un trazo,
pues hay que animarlo con alguna forma que se mueva. Entonces, un trazo un poquito más seguro, un color más visible. Y miramos que haya una armonía en la forma. Esta primera. Bueno, esto no se hace, solo yo lo voy a hacer para que vean. Pero la idea es uno no borra el dibujo de formas. La armonía se logra con la repetición. Entonces observamos. Miren que hay estas 3 trazos son paralelos. Entonces vamos a intentar que la distancia sea más o menos igual. Pues no exacto porque no es dibujo geométrico. Solo cuando trabajamos con regla y compás logramos esa exactitud. Pero lo podemos intentar. Esa exactitud, hacer que esa distancia entre uno y otro trazo sea lo más simétrico posible. Bueno, nuestro sanguíneo Oscar, muy bien. Muy linda. Súper. Ah, linda, Bárbara. Mira, y justamente eso era lo que quería, que esa primera forma, miremos la forma de Bárbara, que es ese amarillo, casi no se ve, pero las otras dos están muy equilibradas. Muy bien, muy bien. Sí, era la idea, como que no se viera casi esa lemniscata, sino esta otra forma que nos mostró Oscar. Muy bien, Mónica. Nuestras alumnas avanzadas, Madeleine, Mónica, Nancy. Este grupo yo creo que ya me puede dar clase a mí, está súper avanzada. Tenemos una buena maestra por eso. Bueno, y los últimos minutos entonces, ¿quién quiere compartir cómo fue la experiencia? Los que todavía están allí, no hay problema, pueden seguir, puede continuar. Esta es una forma que armoniza mucho, que nos equilibra, que si bien nos permite observarnos a nosotros mismos, conocernos, uy, yo tiendo a ser acelerada en ciertos momentos, o tiendo a ser como el colérico, de una vez uso el rojo y empiezo con un color fuerte, eso está bien, pero percibir, digamos, qué nos hace falta, equilibrar ese temperamento, eso es lo más importante. Entonces vamos a intentar en las próximas 4 sesiones, voy a trabajar como unas propuestas de algunos maestros que han estudiado qué dibujo de formas de acuerdo al temperamento se deben trabajar, ¿sí? O con cuáles fluye más cada temperamento. No quiere decir que un niño sanguíneo solo va a trabajar cierto tipo de formas, no, sino de dónde debemos partir, qué se le facilita más a este niño y hacia dónde lo queremos llevar para que haya un equilibrio. Y para que en su vida adulta aparezca ese médico interior, ese yo que es el que finalmente nos dice si esto está armónico o no, que eso es lo más importante, percibir realmente cuándo estamos equilibrados y cuándo no. No es la perfección en el dibujo, sino que uno perciba, uy, hoy estuve como muy sanguínea, muy cabezona, muy está bien, pero autopercibirnos, creo que ese es el regalo de este tipo de dibujo. Bueno, ahí hablé mucho. Llegué muy hablando. Sol levantó la mano. ¿Quién quiere compartir la experiencia? Hola, Hola, Sol. hola, buenos días. Tengo más bien una pregunta. Em, si bien se parte con un color determinado, yo puedo después volver sobre el mismo dibujo. Por ejemplo, yo veo el mío y noto que el amarillo no se nota, no tanto por el contraste de colores de la luz, qué sé yo, el efecto de la luz de la sala, sino más bien creo que fue el que menos trabajé.
Entonces, ¿es posible que pueda volver sobre el mismo dibujo o sería bueno en ese caso empezar uno nuevo? A esto me refiero. A ver. A ver, colócalo en vertical, porque yo veo una forma muy equilibrada, que es la forma que nos presentó Oscar. Claro, el Y amarillo no se nota casi. No sé si claro, será por el tipo de amarillo. sí, pero yo lo veo. Salgan, Yo lo veo igual que salgan. el de Bárbara. Ahí empezamos con esa forma, esa lemniscata amarilla muy suave y a partir de allí trabajamos los otros dos trazos. Y bueno, cada uno mira, si siente que esa Gracias. sobre todo es cuando siempre empezamos sol con un color muy suave y ya volvemos con un color más visible, ya con seguridad, cuando ya sentimos que tenemos la forma interiorizada. Así pasa. Pues la recomendación de hoy era como que esa forma inicial, esa lemniscata, quedara allí como casi invisible y que estuviera sosteniendo, porque miren que ella sostiene en ese centro esa, como esas otras cualidades, ¿sí? Desde el pensar, que puede estar muy en la cabeza, ¿sí? O desde el hacer, que estoy grande abajo y aquí no pienso mucho, pero hago mucho. Esa forma inicial, esa lemniscata como una forma que nos da la guía, que equilibra las otras dos. Pero en resumen, Perfecto, gracias. cada uno puede resaltar donde sienta que le hace falta. Nos dio mucho, Oscar, empezar con Nancy. como un punto para guiarnos en el centro de la hoja, ayudó bastante y luego tener en cuenta los cruces como otro punto, otro centro. Gracias, María Lucía. Qué lindo hacer esto después de las vacaciones. Ay, gracias Nancy por el aporte. Sí, buscar ese punto central ayuda mucho, pero no quiere decir, hay veces decimos, sí, este es el centro, pero a medida que hacemos la forma vemos, no, el centro no era ese. Y lo podemos, al hacer la forma, encontramos realmente el centro. Entonces, ese centro, la búsqueda de ese centro es como una conquista que logramos a medida que dibujamos. Bueno, no, este grupo Gracias, María Lucía. reavanzado, espero que esta forma equilibre el día de hoy. Germán, Gracias, Gracias, buenos días. maestra. María Lucía, muchas gracias. Estoy feliz porque es la primera vez que me puedo sentar en un escritorio para hacer los trazos. No voy manejando. Entonces, solo quería decir que fue muy oportuno y muy oportuna la figura que nos propones por el tema del equilibrio, por una situación pues, que tengo más adelante, me ha ayudado a ir en busca de ese equilibrio. Muchas gracias. Qué bueno que te pudiste hacer ese regalo, porque sí, definitivamente uno conduciendo jamás puede hacer dibujo de formas, hay que estar bien anclado. De pronto sí, en el aire sí. María Lucía, muchísimas gracias. Muy gentil reiniciar con nosotros este camino de este semestre y bueno, nos vemos dentro de 15 días, 2 semanas. Un Sí, en abrazo y mil 15 días vamos a retomar muchos de los trazos que hemos hecho, pero ya como pensando en los temperamentos. Yo no soy sanguíneo. No, yo sé que no, pero hoy lo sacaste y eso está bien. Sí, El una equilibrio. manera de nota. equilibrar a veces. Equilibrio. Gracias, María Gracias. Un Lucía. abrazo. Un abrazo inmenso. Chao, buen día. Gratitud. Gracias. Vamos a continuar con la charla entonces. El ser humano en los próximos siglos tendrá que conocer cada vez más que lleva consigo a ese doble arimánico, mefistofélico.
El hombre ha de saberlo. Sin embargo, hoy en día desarrolla gran número de conceptos que en realidad son ciegos, porque no sabe muy bien qué hacer con ellos. El ser humano desarrolla conceptos que solo se apoyan en una base correcta si los vincula con lo que subyace en ellos como un hecho. Y aquí comienza algo que en el futuro tendrá que abordarse si no queremos que el género humano experimente algo infinitamente represivo y terrible. Pues ese doble del que les estoy hablando no es más ni menos que el artífice de todas las enfermedades físicas que surgen espontáneamente del interior, y conocerlo totalmente constituye medicina orgánica. Las enfermedades que emergen espontáneamente de dentro hacia afuera en el ser humano y no provocadas por lesiones exteriores, no proceden del alma humana, sino de ese ser. Él es el causante de todas las enfermedades que brotan espontáneamente del interior. Es el autor de todas las enfermedades orgánicas. Y un hermano suyo, que no es de índole arimánica, sino luciférica, es el artífice de todas las enfermedades neurasténicas y neuróticas, de las enfermedades que en realidad no son enfermedades, que como suele decirse, son enfermedades nerviosas, histéricas, etc. Por lo que la medicina ha de volverse espiritual en dos direcciones. El que eso se haga necesario actualmente se muestra por la irrupción de concepciones como el psicoanálisis y otras parecidas, en las que ya se está trabajando con entidades espirituales, pero con medios insuficientes, por lo que no se logra hacer nada con los fenómenos que irán apareciendo cada vez más en la vida humana, ya que hay determinadas cosas que han de suceder y que en un sentido son perjudiciales, pero que han de tener lugar porque el ser humano ha de estar expuesto a esa nocividad para vencerla y adquirir fuerza con ello. Fragmento del libro, no llego a leer el fragmento del libro, es El misterio del doble, de el Rudolf Steiner. misterio. Gracias, Oscar. Gracias, Bárbara. Maestro Mario, muy buen día para todos. Muy buenos días para todos. Hola, Mario. Bueno, vamos a, Oscar muy positivamente dijo que unas dos eh, encuentros más y realmente yo he estado pensando estos días que son un poco más, porque quiero aprovechar que ya este grupo lleva mucho tiempo y quiero que nos adentremos un poco más en la antroposofía como disciplina científico-espiritual. Entonces vamos a abordar ciertos temas que tienen un carácter de profundidad. Es decir, vamos a adentrarnos en esa disciplina de la ciencia espiritual. Y en ese sentido vamos a mirar que esto que venimos hablando de lo que fue el pecado original, como se nos narra, ¿cierto? Pero que tiene otras características. Y esas características nos la da el arquetipo mismo del pecado original. Cuando se dice que ese primer ser humano, Adán y Eva, consumen del fruto del conocimiento. Ahí hay una clave muy importante, ¿sí? De hecho, ya les ha dicho, como veíamos hace 8 días, cuando Dios le muestra toda la creación a este primer ser humano, ¿sí? Antes de ser Adán y Eva, que era Adán, le muestra todo, ¿no? Cuando ya los constituye, y él dice, ahí no ve nadie, nada que se le asemeje a él. Y por eso crea entonces esa otra parte que va a ser una separación realmente de este ser humano, porque este primer Adán era masculino-femenino, portaba estas dos cualidades dentro de sí mismo.
pero como esas dos cualidades estaban dentro de sí mismo, él todavía no tenía la capacidad de poder percibirse a sí mismo y necesita hacer la separación, la excisión. Y una vez logra esta excisión, ahora le coloca una contraparte frente a la otra, los coloca uno frente al otro, lo masculino enfrente de lo femenino. Y ahí entonces es cuando dice Adán, ya no Adán, sino Adán, a esta vez es ella, hueso de mi hueso, carne de mi carne. Por lo tanto, de llamarse Isha, porque del Ish viene. Entonces, ahí ya hay un reconocimiento de un semejante. Y los ha llevado después, los lleva por todo el paraíso, les enseña toda la creación y los enseñorea y le dice que sobre ello pueden reinar a sus anchas y que pueden disfrutar del paraíso y de comer de todo lo que en él hay, menos de ese árbol que se encuentra en el centro. Y ese árbol que se encuentra en el centro es el árbol del conocimiento. Y les hace la advertencia por qué no deben consumirlo todavía. Porque si lo consumen prematuramente, entonces entrará la muerte dentro de la naturaleza del ser humano. O sea, ya hay una consecuencia dada, una ley dada. Y no obstante todo esto, la serpiente que siempre ha estado por ahí merodeando, ¿cierto? Se desliza, cuenta el mito por el paraíso. Uno la puede imaginar así como la serpiente, ¿cierto? Sigilosamente se desliza y le comienza a hablar al oído a la parte masculina del ser humano, pero la parte masculina está así como a veces los varones estamos pensando y que no nos gusta que nos interrumpan y que estamos ensimismados en nuestros pensamientos, no, pues ni escuchamos a la serpiente. La parte masculina no logra realmente entrar en la naturaleza del ser humano, está ensimismada, contemplando y meditando sobre lo que percibe y entra por la parte sensible del ser humano, por la parte femenina del ser humano y allí entonces toca, lo que vamos a mirar ahora, trata de tocar sus sentidos. Y al tocar los sentidos entonces los intensifica y viene el que esta naturaleza del ser humano consume de este fruto del conocimiento. Y entonces cuando Adán siente que algo se desgarra dentro de él, algo entra dentro de él y lo desgarra. Y esto está simbolizado como que entonces sienten vergüenza. ¿Sí? Hay un sentimiento de vergüenza, hay una sensación profunda dentro de su ser. Y aquí es cuando viene esto que es, digamos, traducido y leído de la manera con la intención que se quiere, que Dios entonces viene y lo castiga. Pues ahora tiene su castigo. No, ya había sido anunciado que realmente no debía hacerlo, porque había unas consecuencias. Entonces, para evitar estas consecuencias de que justamente el mal que ya había penetrado en la naturaleza del ser humano, que estaba fuera inclusive de la creación, ahora se adentra al interior, a lo más profundo de la creación, que es la naturaleza humana. Y para que esto que era digamos, el ápice, el punto más importante de la creación, que era el humano, no se pierda, entonces allí Dios ha introducido estas leyes, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Y deben ser vistos como lo vimos hace 8 días, no como castigos, sino como medicinas, posibilidades para que no nos endurezcamos y no quedemos a merced de las fuerzas del mal. Esto es lo que vamos a ir profundizando un poco, ¿sí? Cada vez más, por pasos. Ahora vamos a mirar más adelante cuáles son esas consecuencias de ese pecado original, o sea, de haber consumido el fruto del conocimiento. Es muy importante esto. El ser humano consumió el fruto del conocimiento. Recuerden que ella le dice, seduciendo al ser humano, no, lo que pasa es que él no quiere que ustedes sean como Dios, que puedan ver y saber y conocer como Dios.
Y esta ansia de conocer, esta ansia de ser sabios como Dios, es lo que implica que el ser humano consuma del fruto del conocimiento, de un saber que está relacionado con los órganos perceptuales, es decir, cerebro y órganos sensoriales. Todo el pensar nuestro, el que desarrollamos hoy en día y con el cual nos hemos formado, nos hemos sido educados, yo siempre digo en chiste, hemos sido deformados, y lo digo con este sentido que hay detrás de lo que voy a describir. Porque ese pensamiento intelectual justamente lo que introduce en el ser humano es fuerzas de muerte. Lo voy a explicar de esta manera. El cuerpo vital del ser humano, por naturaleza, está imbuido de fuerzas anabólicas, es decir, de fuerzas de vida, regenerativas. Pero en el momento en que sucede el pecado original, se introduce en ese cuerpo que estaba hecho para ser siempre perenne, siempre regenerativo, siempre vivo, fuerzas de muerte. O sea, fisiológicamente hablando, fuerzas catabólicas. Cuando el ser humano piensa, él está produciendo procesos de degeneramiento en el cuerpo humano. ¿Y cómo se generan? Porque ese cerebro, ese órgano que llamamos cerebro y sus órganos sensoriales, consume las fuerzas vitales, consume las fuerzas de vida. Por eso necesitamos dormir. Porque cuando dormimos, este sistema neurosensorial se apacigua, entra a un estado de sueño, entonces el cuerpo vital puede comenzar a regenerar nuestro organismo. Por eso es que cuando no dormimos bien, nos desvitalizamos y nos enfermamos, que es una de las grandes pandemias de hoy en día, no dormir o dormir muy mal. Se ha visto que muchos de los temas es que, ay, tengo insomnio, no puedo dormir bien, ¿sí? Porque de alguna manera, eso lo vamos a mirar con más detalles más adelante, creo que dentro de 8 días o 15, cuando entremos en qué pasa con ese desequilibrio de nuestro organismo. Entonces las fuerzas justamente regenerativas no se dan. Fisiológicamente, ¿qué pasa? Entre más o menos las 9 de la noche y las 3 de la mañana, todo lo que el hombre ha percibido, consumido a través de sus sentidos y de su sistema digestivo, entra al organismo y ahora entre las 9 de la noche y las 3 de la mañana, lo que va a hacer el cuerpo es entrar en un proceso metabólico de regeneración. Pero para que este proceso de regeneración acontezca, uno tiene que estar dormido. Pasar más o menos alrededor de 5 fases del sueño. Y cuando hablo de fases del sueño o ciclos de sueño, hablo de periodos. Cada ciclo tiene un periodo de hora y media, 90 minutos. Entonces debemos pasar 5 ciclos de 90 minutos, que eso si lo sumamos o lo multiplicamos, nos va a dar 7 horas y media de sueño. Ese sería lo ideal. 5 ciclos, entre 5 y 6 ciclos, lo que el ser humano debía dormir para poder regenerarse. A mayor actividad intelectual, sensorial, mayor desgaste, mayor recuperación necesita el cuerpo. Pero claro que eso depende también de qué tan bien nos alimentamos. Eso es otro tema que vamos a tratar más adelante también. La alimentación. Ya vimos 2 factores: sueño, alimentación. Y hay un tercero que lo voy a mencionar más adelante, ¿cierto? Un tercer factor que Oscar trajo a través de la lectura del fragmento eh, sobre, sobre el doble, ¿cierto? Pues esa naturaleza del doble y tiene que ver con el doble. Porque en el momento que consumimos del fruto del conocimiento, del bien y del mal, en ese momento se configura en el ser humano su doble. Y ese doble está conformado por fuerzas arimánicas y luciféricas. Es decir, esa es la parte del mal que penetró en nosotros. Y ese doble, como ya lo hemos visto en otros momentos, lo hemos dicho acá, es el cúmulo de todas nuestras imperfecciones, de todo aquello que no hemos podido
superar, transformar en lo físico, en lo vital, en lo astral, en lo anímico y en nuestro yo. ¿Y por qué digo esto? Y lo digo de antemano, lo digo para que tengamos esto en cuenta. Porque cuando miramos el proceso de sufrimiento, enfermedad y muerte en el ser humano, debe ser mirado de manera individual. Uno de los grandes, digamos, peligros que tiene hoy en día la salud, como se concibe la salud a nivel mundial, es que es concebida justamente por, por la razón, quiere ser entendida desde las capacidades intelectuales. La enfermedad hoy en día quiere ser entendida de manera intelectual, abstracta, teórica. Y justamente esto es lo que no debe hacerse, porque estamos utilizando el pensar cognitivo, el pensar cerebral, el pensar de nuestra cabeza. Y por eso ustedes ven que en la medicina, para poder decir si un procedimiento, una medicina es positiva, siempre se habla de la prueba estándar, la prueba de oro. ¿Saben cuál es en la ciencia? ¿Cómo se le llama? Para decir si un procedimiento es o no es válido. El doble ciego, el estudio doble ciego. Entonces, sobre eso se estandarizan los procesos de salud. Ese es el gran pecado de la medicina convencional aquí entre nos. No me van a decir, no me van a boletear por fuera que estoy diciendo esto, porque es un gran peligro decirlo. Pero justamente ese es el tema. Cuando estandarizamos los procesos de enfermedad, entender la enfermedad a sí misma y sus procesos de curación. Y no debería ser visto de esta forma. Vamos a mirarlo, porque ahora me imagino que algunos estén diciendo, bueno, entonces, ¿cómo lo miramos, cierto? Pues como Steiner nos lo planteó, de manera totalmente individual. Cada proceso de enfermedad y cada proceso de curación debe ser visto de manera totalmente individual. A eso vamos a adentrarnos, por eso dije que no son dos, van a ser por lo menos 5 sesiones más, porque tenemos que adentrarnos en esto. ¿Sí? La idea es que tengamos elementos para nosotros apropiarnos de nuestro propio proceso de autoeducación, o sea, de salud. Y tenemos que entender lo que está realmente en el trasfondo. Y hacer esta diferenciación me pareció hoy muy importante. ¿Sí? Esas fuerzas que entraron allá en el paraíso a través del consumir el fruto del conocimiento del bien y del mal, hoy en día son las mismas fuerzas que operan a nivel de la comprensión de la enfermedad y la salud. Es decir, que seguimos tentados por el diablo. Y en la medida que sigamos tentados por el diablo a querer comprender la naturaleza humana y sanar la naturaleza humana de esta manera, estamos perdidos. Porque no es la forma adecuada. Debe ser individual y mucho más cuando estamos en la época del alma consciente. Entonces, esta alma consciente nos implica la individualización. La forma de pensar en lo posible, si somos alma consciente individualizada, pero también una comprensión de mi propia naturaleza individual. Y por eso es que se decía en las medicinas llamadas antiguas, ¿cierto? Que no son tan antiguas realmente, y en todas las medicinas que son mal llamadas alternativas, se dice que el médico no mira la enfermedad, sino al paciente. ¿Sí? ¿Han visto esa frase que se utiliza mucho en las medicinas alternativas o en la homeopatía? El médico no mira la enfermedad, sino al paciente, porque ese paciente porta una enfermedad que quizás es común a muchos seres humanos, pero la manera como él llegó a desarrollar esa enfermedad depende, voy a decirlo de manera antroposófica, de su propio karma. Y para mirar su propio karma hay que mirar por lo menos, como ya hemos visto, y vamos a ver ahora de nuevo, 5 encarnaciones atrás. Entonces no es tan fácil, ¿sí? Y por eso cuando Steiner da el curso para médicos, estos cursos que fue a 34 personas, dirigido a 34 médicos,
De hecho, estos médicos ya eran miembros de la Sociedad Antroposófica, ya habían ahondado en todo lo que, digamos, la formación que Steiner había dado en los diferentes cursos y conferencias y digamos, horas que había dado a través de la escuela superior. Y algo que caracteriza justamente este curso cuando uno se adentra en el curso médico o paramédicos, él no llega con teorías. Él llega con una descripción del proceso de la enfermedad. Él describe el proceso de la enfermedad, cómo se configura una enfermedad. Y casi que está obligando con ello posteriormente a que los médicos encuentren su propia capacidad imaginativa personal, o sea, los induce a que desarrolle una nueva facultad que es la capacidad imaginativa. Y con la capacidad imaginativa que desarrollen inspiraciones e intuiciones en el proceso de acompañamiento médico pastoral en los pacientes. No da recetas, de hecho. A veces se piden recetas. ¿Y cómo haríamos frente a B, C, cierto? Y bueno, hay una gran tentación de allí, ¿cierto? Porque sí, tenemos una patología que puede ser común a muchos seres humanos y en eso hay algo común, pero la manera como ese proceso acontece en en cada persona, en cada individuo, es totalmente particular. Yo quería decir esto hoy porque me parecía muy importante mencionarlo, porque vamos a tratar yo pensaba esta semana o sea, esta semana que transcurrió, bueno, nos metimos nuevamente en este tema porque ya lo habíamos de alguna manera tratado muy soslayadamente, ¿cierto? Pero hay que dar un paso más. Y es necesario dar un paso más. Porque estas cosas hay que decirlas. Primero, este grupo ya tiene una madurez, por un lado, de mucho tiempo de trabajo, y por el otro es necesario cada vez más hablar de estas cosas de manera clara. ¿Sí? Yo sé que muchas cosas de entrada no se van a poder entender, soy consciente de ello, pero no por ello uno tendría que echarse atrás y decir, no, mejor no lo digo, o mejor no hablo de esto. Hay que decirlo, de poco a poco, ¿sí? Va llegando la comprensión. Y quizás un par de años después uno dice, ah, ya entendí. ¿Sí? Pero si no se coloca esa semilla de la nueva forma de comprensión, los procesos de enfermedad, de muerte y salud en nosotros, no puede ser posible, ¿sí? Bueno, entonces, voy a compartir pantalla para continuar con Oscar levantó la mano, me pareció. Sí, Mario. Mario, una pregunta antes de entrar como en materia, devolviéndonos un poco a la génesis, pero a la génesis de la enfermedad. Eh, esa imagen que nos presenta, bueno, el Génesis, esa imagen que nos presenta el Génesis de que Eva es la que, o la parte, o la cualidad femenina del ser humano es la que eh, hace la tentación, o bueno, no la tentación, sino que pues, le dice a Adán, bueno, debemos de comer el fruto del conocimiento. ¿Qué imagen hay ahí realmente? O sea, se refiere, tú hablabas ahorita que la parte femenina es la parte sensible, pero te refieres a la parte sensible como sensitiva, a la parte de los sentidos, porque ahí está digamos, el primer pecado, era habernos abierto en la percepción del mundo mineral, de alguna manera. ¿O qué imagen realmente nos regala ahí el Génesis de que Eva fue la que de alguna manera apoyó ahí a Adán o lo empujó como que a que los dos cayeran en el pecado original? Bueno, lo primero es entender que hoy en día nos vemos como seres excindidos, ¿no? Bueno, y cada vez más compleja la situación con tantas formas modernas que tenemos de identificarnos, ¿no? Porque hasta hace una década atrás o menos de una década, los seres humanos nos identificábamos de dos formas, ¿no? Nos identificaba varón o mujer. No obstante, esta identificación varón y mujer es unilateral, de hecho, ¿sí? Porque recordemos que este ser humano era y es andrógeno
era andrógeno y es andrógeno durante las primeras 7 semanas de gestación. Eso nos lo muestran las ciencias naturales. Durante las 7 primeras semanas de gestación, independientemente de que yo ya tengo definida una carga cromosómica XY o XX para conformar mi cuerpo con el género masculino o femenino, varón o mujer, durante las 7 primeras semanas, nuestro cuerpo, en la fase del desarrollo embrional, desarrolla tejidos masculinos femeninos. Solo a partir de la 7ª semana va a tener preponderancia la información cromosómica, XY o XY, XX o XY. Si es XY, se libera un antígeno que se llama el antígeno HY, libera testosterona y eso va a provocar que todos los tejidos femeninos ahora se atrofien. Y es importante esta palabra, se atrofian. Es decir, quedan vestigios. Al atrofiarse, entonces permite que ahora ese cuerpo en formación, en el estado embrional, se configure como el cuerpo de un varón. Pero todos los tejidos femeninos quedan atrofiados, quedan vestigios en ese ser de naturaleza física masculina. Si es todo lo contrario, su carga cromosómica es XX, no se libera este antígeno y entonces comienzan a liberarse hormonas femeninas, los estrógenos. Y ahora todos los tejidos masculinos son los que se van a atrofiar para permitir que se configure ese cuerpo humano femenino como tal. Pero quedan vestigios masculinos en ese cuerpo humano femenino. Entonces ahí se va a producir una excisión que en el Génesis está narrada con la división de los sexos, cuando Dios dice, no es bueno que el ser humano esté solo, que esté Adán, o sea, imaginemos ese ser humano en las 7 primeras semanas de gestación es el Adán, no es bueno que esté solo, es importante que ahora esa otra parte esté fuera de él para que ambos puedan autopercibirse como semejantes. Pero seguimos teniendo, claro, entonces esa naturaleza física, y lo voy a decir con pleno conocimiento de lo que voy a decir, esa naturaleza física, justamente, esa naturaleza física que se configura masculina, sigue teniendo pequeños vestigios femeninos, pero predomina lo masculino en esa constitución física. Y en el caso de la mujer se configura femenina, pero sigue habiendo vestigios masculinos. Pero al haber una preponderancia masculina, femenina, quedamos casi que unilaterales. Por eso necesitamos a la contraparte, como diría el simposium, para poder complementarnos. Entonces, de hecho, hay un librito que se hizo muy famoso en los finales de los 80, 90, que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Yo me imagino que hoy en día, con todas estas ideologías que tenemos, ese librito pasaría a ser quemado en la hoguera. Sí, porque eso ya no existe, ¿cierto? Para esta concepción que se está cada vez tomando más fuerza en el mundo. Pero es un hecho que somos diferentes, no solamente por fuera, ¿sí? En nuestra constitución física. También conlleva que haya particularidades digamos, individualizadas por digamos, esa tendencia masculina o femenina en nuestra corporalidad. Eso creo que alguna vez también ya lo vimos, ¿no? Cuando hablamos del tema de la sexualidad, y lo vamos a mirar más adelante con el tema de que la mujer vive mucho más en la parte media, en la parte del corazón sístole-diástole, vive mucho más ahí, ella es una unidad, ¿sí? Mientras el hombre vive más en la polaridad cabeza-voluntad. Esto quizás lo vuelva a tomar después. Creo que es importante, me estoy dando cuenta de volverlo a retomar, porque allí es donde viene esta compensación. Y claro, entonces hay cosas que dentro de nuestra naturaleza, imaginemos que hay seres humanos hoy en día más masculinos o femeninos, independientemente de su constitución física.
Por ejemplo, la gente que tiende al arte es mucho más femenina. Dicho de otra manera, uno de sus hemisferios predomina más que el otro. Si somos masculinos, entonces va a predominar mucho más el hemisferio izquierdo. Y si somos femeninos, va a predominar más el hemisferio derecho. Dicho de esta manera, digamos así, muy escueta, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una condición más femenina, más de entrar dentro de un hemisferio, tenemos más posibilidades de percibir y de ser susceptibles a ciertas cosas que si predomina el otro hemisferio. Entonces, claro, se nos ha dicho y eso ha conllevado que en muchas culturas la mujer sea mirada como un ser que, caramba, pues mira esta Eva, esa fue la que nos metió en este chicharrón. ¿Ah? Pero, y claro, y en muchas culturas entonces la mujer es catalogada como de tercera categoría. De ahí viene, ¿no? Hay que entender de dónde viene que muchas de esas culturas la mujer sea colocada al margen, ¿sí? Inclusive de las interacciones sociales. De ahí viene todo esto que mencioné, creo que hace 8 días, de toda la cultura judeo-romana cristiana. Pero viene esa concepción. Ella fue, Eva, ella fue, ¿no? Pero no es así. ¿Sí? Es la parte femenina de cada uno de nosotros. Eso es lo que nos está diciendo el mito. No la Eva física, no necesariamente fue ella, quizás sí fue ella, ¿no? A través de ella, pero recordemos que ella era una parte de un todo en ese momento. Y que el todo sigue siendo arquetipo entre lo masculino y lo femenino. Varón, mujer, Adán y Eva. Esa es la unidad. Por eso termina diciendo, cuando la reconoce Adán, esta vez es ella. Hueso de mi hueso, carne de mi carne. Es decir, es parte mía. Y por eso, esta vez es ella. Hueso de mi hueso, carne de mi carne. Es parte mía. Por eso ha de llamarse Isha, porque del Ish viene. Si en hebreo Ish, masculino, Isha, lo que deriva de ello, que es lo femenino que deriva ahora. Y va a decir la frase que no la dice Dios ni ningún sacerdote, la dice Adán. Entonces el varón tomará a su mujer, se irá de la casa de sus padres y conformará con ella un solo cuerpo. Está traducido carne, pero no es carne. En hebreo la palabra da lugar a carne y cuerpo. Conformará con ella un solo cuerpo, una unidad. Y en esa unidad el ser humano comienza justamente a buscar ese equilibrio. Hoy en día eso es mucho más complejo, porque antes, varios siglos atrás, el varón era muy masculino, la mujer muy femenina, pero eso ha cambiado. ¿Sí? El varón puede ser físicamente masculino, la mujer femenina físicamente, pero en lo anímico pueden transcurrir tendencias donde uno ve que un varón puede tener, no estamos hablando de homosexualidad ni nada de esas cosas, como se configura la identidad hoy en día de género, pueden tomar aspectos femeninos o aspectos masculinos sin ni siquiera hablar de homosexualidad. Y de hecho, en la homosexualidad hay masculino y hay femenino. De hecho. O sea que eso no es un cuestionamiento, ¿sí? Ni siquiera allí lo podemos decir, ¿cierto? Aunque hoy en día se cuestiona, que puede ser, bueno, una decisión totalmente racional, ignorando las condiciones del principio de realidad físico que tenemos. Y por eso es importante describir no solamente el mito, sino lo que pasa en el proceso de desarrollo embrionario en el ser humano. Quedan vestigios. Debido a esos vestigios que quedan en nosotros, masculinos y femeninos, es que tiene éxito todo esto que llamamos transgénero. Porque el médico puede tratar de hacer maravillas estéticas, ¿no? Como llaman hoy en día, ahí afuera. Pero si no hay un tratamiento hormonal, eso no funciona. ¿Y qué es lo que hace el tratamiento hormonal? De una manera violenta, coger esa natura, esos aspectos naturales que hay en el ser humano y voltearlos a la fuerza.
tratar de voltearlos a la fuerza. Con toda la violencia que eso desemboca en el cuerpo físico. De eso no se habla médicamente, fisiológicamente, ¿sí? Pero es una realidad, es un hecho. Y eso genera unos efectos muy tan fuertes que pueden conllevar a situaciones de patologías, como describe Steiner acá, habla de las patologías psicológicas, de depresiones, histerias, psicosis en los seres humanos. Eso es un tema que, bueno, quizás algún día nos metemos a estudiarlo, porque eso tiene más tiene tanto como de ancho como de largo, ¿no? Como de aquí, de Alaska a la Patagonia, de la Conchinchina a, a, a Galápagos. O sea, para mirar que a lo ancho, a lo largo es todo un tema y hay que tratar de, como antropósofos, tenemos que entenderlo de la manera como debería ser entendido el tema, ¿sí? Pero bueno, no sé si eso responde a la pregunta de Oscar, pero es decir, imaginemos que quizás en el paraíso esa tentación entra a través de este ser humano ya configurado como mujer. Pero es que hoy en día sigue aconteciendo el pecado original. O sea, la tentación del paraíso no terminó en el paraíso, sigue aconteciendo una y otra vez más. Es decir, la intelectualización del ser humano es un hecho creciente, galopante y en crescendo. No terminó con el paraíso. Y toda nuestra, por eso yo digo de formación, nuestra formación académica ha pasado por ese tinte de naturaleza intelectual. ¿Y a qué conlleva ese desarrollo de la naturaleza intelectual que, como vimos en el pasado, tiene un momento importante en el desarrollo de la humanidad, pero cuando algo se sigue sosteniendo, comienza a ser negativo? Y tiene que ver con algo que ya descubrió la ciencia. ¿Sí? El doctor Armour, por allá por los 80 o un poquito más atrás, sus primeras grandes investigaciones aparecen en los 80, pero su pregunta comienza mucho más atrás. Y se dan cuenta que la pregunta nace con los primeros trasplantes del corazón. Y se dan cuenta, esos investigadores, que el corazón tiene una autonomía del cuerpo físico y del cerebro. Porque hasta allí se concebía de que el cerebro rige todo, ¿no? Esto es aquí, el cerebro maneja todo. De aquí para abajo todo es dominado por el cerebro. Y sí, hasta cierto punto es así, ¿no? De alguna forma, pero no es desde aquí, sino que algo sube y luego desciende hacia todo nuestro cuerpo. Y claro, se hizo todas estas investigaciones que comienzan hacia finales del siglo, muy fuerte, el último tercio del siglo XIX, y se desarrolla toda esta concepción del intelecto, del sistema neurosensorial, de la inteligencia abstracta, todo esto que se va a abrir plenamente durante el siglo XX. Pero justamente ya muy en los albores de este desarrollo de la intelectualidad y de todo esto que tiene que ver con lo neurosensorial, estos médicos descubrieron que el corazón podía seguir viviendo y podía seguir teniendo una vida independiente del cerebro. Dijeron, ¿cómo puede ser esto posible? Y comenzaron las investigaciones. Y esas investigaciones culminan con aquellos que ellos van a denominar que el corazón también tiene neuronas, neuritas sensoriales del corazón. Vean ese nombre. Y que esas neuronas del corazón son totalmente independientes del cerebro, pero que a su vez están interconectados. O sea, las neuronas del cerebro, llamémoslas así, es una redundancia, ¿cierto? Es decir, las neuronas cerebrales y las neuronas del corazón tienen una independencia una de la otra, como órganos tienen una independencia, pero a su vez están interconectados. Y que tanto el cerebro manda señales al corazón, pero que también el corazón manda señales al cerebro. ¿No es maravilloso eso que lo descubre la ciencia? Pero en 1900 Steiner comienza a hablar del pensar del corazón
Y dice que la época micaélica implica de que el hombre ahora puede comenzar a pensar con el corazón. Y hay una conferencia maravillosa de eso. O sea, casi, ¿cuánto podemos decir? No sé, 5, 6 décadas, 7 décadas después, esto que Steiner ya había señalado y que está señalado arquetípicamente en todos los textos antiguos, de que hay un pensar del corazón. En el Evangelio de Lucas, por ejemplo, se dice con respecto a María que no podía comprender cognitivamente lo que le estaba manifestando el ángel. No podía entenderlo, su razón no podía entenderlo. ¿Y qué dice Lucas? Y María movía todas estas cosas en su corazón, confiaba y movía todas estas cosas en su corazón. Y así muchas partes del Evangelio de Lucas, cuando los hechos superan la capacidad intelectual de este ser humano, María, da a rematar siempre Lucas, y María movía estas cosas en su corazón. Nos lo está diciendo los evangelios, que hay dos tipos de pensar y que hay cosas que se deben comprender con la razón, con el intelecto, y que hay cosas trascendentales que no se pueden explicar con la razón, sino con el pensar del corazón. Y en el pensar de corazón justamente tiene que haber una maduración progresiva. No es que, bueno, vamos a mirar a ver qué pasa, el otro día lo tenía resuelto. No, María tuvo que vivir 30 años moviendo esas cosas en su corazón para al final entender cuál era el misterio. 30 años tuvo que vivir María con esas preguntas. Desde la anunciación hasta la conversación íntima cuando Jesús regresa de Asia Menor y tiene una conversación profunda de alma a alma, de yo superior a alma consciente. Y justamente cuando en estos días me preguntaron qué era lo típico del alma consciente para nuestra época, el alma consciente tiene algo muy importante y es que está relacionada con el oír. La razón, ¿sí? O sea, el pensar del corazón tiene una relación con el oído y el intelecto, el pensar de la razón, valga decirlo así, tiene una relación con el ojo. Son dos sentidos totalmente diferentes. Y por eso todos somos tan visuales, ¿no? Yo tengo que ver, ¿no? Tengo que ver, primero dice, tengo que ver, me tienes que mirarme bien lo que estoy diciendo. Si no me está mirando, no lo recuerda. Así es, llevarlo acá a la razón, ¿cierto? A otras personas, no sé si ustedes han visto que no miran cuando escuchan, están así, están escuchando. Y hay un gesto del alma consciente inclusive. Hay un gesto del alma intelectiva y hay un gesto del alma consciente. Los dejo ahí para que lo vayan mirando. En la iconografía hay muchos de estos gestos, ¿cierto? ¿Cuál es el típico gesto del alma consciente? Cuando un ser humano está haciendo alma consciente, ¿cuál es su gesto? Y cuando es alma razón, ¿cuál es su gesto? Sí, es decir, Cerrar, hay cerrar los gestos allí. ojos. ¿Mm? Cerrar los ojos. Puede ser, ¿cierto? Que cierra los ojos, pero hay un gesto con las manos que se hace. Yo ahí los dejo, de todas ellas se los develo. Les voy a traer dos imágenes para que lo veamos, ¿cierto? Hay un gesto del alma consciente y hay un gesto del alma de razón, ¿sí? Entonces, en este sentido, eh, eh, vemos que justamente hay algo allí en esta naturaleza humana hoy en día. Y claro, tenemos que apelar a lo que es masculino, femenino dentro de nosotros. Porque ya vemos, nos configuramos físicamente varones, pero quedan vestigios. Y de hecho Steiner va a explicar algo que ya de alguna manera ha descrito la ciencia, pero amplía esta mirada que tiene la ciencia, y es que en el mismo momento en que se está haciendo la diferenciación sexual entre la séptima y la octava semana de gestación, que está consolidando, porque eso es largo, no es que ya hice Dios, sino que es recordemos que es un proceso,
no es que tun ipso facto, sino que alrededor de la 7ª semana comienza el proceso de la diferenciación sexual. En ese mismo momento en que comienza el proceso de diferenciación sexual, se comienzan a formar los 2 lóbulos cerebrales. Eso lo ha descubierto la ciencia, al igual que se forma la huella dactilar. Y ahora lo que amplía Steiner es que dice de que las fuerzas que se liberan etéricas, que ya no necesitan estar allí configurando la parte masculina o femenina del ser humano, esas fuerzas vitales son las que van a ayudar a conformar los 2 hemisferios cerebrales. Entonces, las fuerzas vitales que se liberan en el caso de la constitución que se configura como masculina, como varón, son femeninas. Entonces, el cerebro del ser humano va a estar conformado por fuerzas femeninas. Y el cerebro de la mujer va a estar conformado por fuerzas masculinas. Y por eso vemos la analogía. Yo sé que a la ciencia no le gustan las analogías porque eso no es doble ciego y todas esas cosas verificables, medibles y cuantificables, pero a mí me fascinan las analogías. ¿Qué necesita un varón para pensar? Quietud, reposo, serenidad. Una mujer no necesita eso. Ella va de un pensamiento a otro. Pasa del 5 al 10, del 10 al 500 y eso se mueve así con una facilidad impresionante. ¿Y la analogía cuál es? ¿Cómo es la naturaleza de un óvulo? Quieto, sereno, tranquilo. ¿Cómo es la naturaleza de un espermatozoide? En constante movimiento. ¿Ven? No solamente somos diferentes por fuera, sino también por dentro. Y eso es un hecho real. Eso fue lo que trató de escribir este investigador cuando dijo los varones son de Marte y las mujeres son de Venus, ¿cierto? Hablando de estas diferencias significativas. Entonces, es más allá de lo que yo quisiera hacerme, digamos, de alguna manera, que es la tendencia hoy en día en nuestra cultura, ¿sí? A hacerme algo. En esos días les contaba que, no sé si fue acá, que les conté hace 8 días que una persona decidió, se identificaba como no vidente, entonces se fue y se volvió ciega, se cegó a sí misma, ¿sí? Estamos llegando a esos absurdos, ¿no? Me identifico como ciego y entonces ciego de nacimiento, entonces tin, no sé qué, que no lo dice en la entrevista que le hacen, pero ella hace un procedimiento donde queda ciega totalmente. Esperemos que ningún médico le haya ayudado, porque hasta allá hemos llegado, ¿no? ¿Sí? A ese tipo de cosas. Entonces, es una locura, pero más allá es qué nos dice la evidencia, qué nos dice la realidad, el principio de realidad, como yo siempre lo digo, ¿no? Bueno, entonces, es posible, es muy posible que el pecado original, como transcurrió por allá en la época lemúrica, porque eso sucedió en la época lemúrica, ¿sí? La serpiente dragón haya utilizado al ser humano mujer para ello. Pero hoy en día acontece en cada uno de nosotros. Y sigue presentándose. La prematurez sigue presentándose. ¿Sí? Es decir, una y otra vez, hagámoslo prematuramente. ¿Sí? Ya la psicología experimental dijo en el siglo XX, por ahí en 1930, 40, dijo Watson, sí, el ser humano se desarrolla por fases, pero podemos acelerarlo. Megaproteínas, megacarbohidratos, sobreestimulación sensorial. Entonces quiero volver ahora acá. ¿Qué hora es? Ay. Vamos a bajar un poquito más. De este pecado, de este primer periodo, hablábamos, en algún momento hablamos de los 3 momentos eh, previos al Gólgota, ¿sí? Y hubo un primer intento de desviar el desarrollo de la creación y de la naturaleza humana, por ende. Y entonces en el periodo lemuriano, los seres adversos intentaron intensificar la parte sensorial, perceptual del ser humano. O sea que sensorialmente
hubiese una hipersensibilidad en el ser humano. Y ahí entonces, como en su momento conté, el Cristo, que ya venía descendiendo hacia la esfera solar, se une con el alma natánica, el alma pristina que se había conservado pura en el paraíso, se une a esta alma natánica, del Adán natánico, se llama así, y influyen para detener esta intensificación de lo perceptual. Porque nos describe Steiner que si el ser humano se hubiera intensificado sus sentidos, o sea, fuese hipersensible en los sentidos, el ser humano no se había podido erguir. Que era una condición previa que el ser humano debía conquistar como parte del desarrollo de la creación, andar erguido. Pero esta hipersensibilidad de los sentidos sigue siendo hoy en día una tentación. ¿Cómo? Vemos, voy a colocar un par de ejemplos, vemos cuando uno sale a la ciudad cualquier cantidad de vallas y pancartas publicitarias. Han visto esto, ¿no? Cualquier cantidad de estímulos auditivos. Cualquier cantidad de químicos que intensifican nuestro sentido gustativo. Ya todo lo que tenemos que pasar no solamente por azúcar, sino que lo tenemos que pasar por una cantidad de químicos y de sustancias bioquímicas, azos que se llaman técnicamente, colorantes, saborizantes, toda esta cosa que se le echa a los alimentos. Una alteración. Hoy en día todo tiene todos los alimentos industrializados tienen dos componentes muy fuertes, trigo y maíz. Miren ustedes, jarabe de maíz natural. Ah, no, esto no tiene químicos. Jarabe de maíz, jarabe de maíz. ¿Y qué es esto? Yogures, kumis, quesos, leche, derivados de carne, enriquecidos con harina de trigo. O sea, seguimos, o sea, si ustedes los quieren mirar así muy escuetamente, la hipersensibilización sensorial sigue existiendo hoy en día. Y nos preguntamos por qué hay tantos niños con problemas que llaman de hiperactividad. Y nos preguntamos por qué hay tantos niños cada vez más con autismo. Ya saben dónde está la respuesta. Sí, ya se las he dado de alguna manera. Es decir, la cultura los ha hecho así. O sea, la gran tentación sigue estando activa. Y justamente cuando hay esta hipersensibilización de los sentidos, perdemos la posibilidad, quizá ya no física de andar erguidos, pero sí anímica, espiritualmente no andamos erguidos. Porque para andar erguidos necesitamos conquistar el punto de equilibrio, el punto de tranquilidad, de reposo, de ecuanimidad interna. Y ahí viene un arquetipo de Alicia en el País de las Maravillas, en esta escena que el conejo va pendiente del reloj, no hay ¿no? Esta sensación que tenemos, está muy bien representada lo que vivimos, ¿no? Constantemente. Entonces, estas tentaciones, estos peligros de desorden perceptual que se dan en el periodo lemuriano, siguen activos. Los adversarios del desarrollo del ser humano, de lo humano, siguen activos y están muy, muy activos. Y dice el Apocalipsis, y muchos de los elegidos también caerán. Es decir, que podemos estar roncando y no nos damos cuenta de que estamos entrando en ello. ¿Sí? Y luego viene la segunda etapa, la segunda gran tentación de desviar la naturaleza humana, que fue en el periodo Atlante, ¿sí? Y eso tiene que ver mucho con la relación, primero hago la claridad del periodo lemuriano con el pecado original, ¿sí? Es lo mismo explicado de otra manera, ¿sí? Digámoslo así, es este desorden en la percepción sensorial, que va a conllevar a una hiperactividad del polo neurosensorial del intelecto.
Entonces, yo puedo estimular esta percepción sensorial, este desorden, desde lo perceptual o desde lo intelectual. Y hoy en día, ¿qué se hace? A través de todo estas pequeñas, esta es la manzana. Pues miren que hasta manzanita tiene, ¿no? Yo no sé si eso es arquetípico, yo creo que sí, ¿sí? Tiene la manzana y está mordida además. ¿No les parece esto muy sugestivo? ¿No les parece muy sugestivo? Aquí está la manzana, ya no hacemos, sino que estamos acá, guac. Y acá, a partir de aquí hay una cantidad de apps, se llaman, ¿no? Aplicaciones. Llámese Facebook, llámese Instagram, llámese Twitter o el X hoy en día, llámese TikTok, llámese, bueno, hay un montón de cosas que con suerte yo manejo una apenas, ¿sí? No más. Y eso que por el tema del colegio. Pero por mí no entraría allí, ¿cierto? Claro, hay cosas muy interesantes que se pueden encontrar. Pero eso, ¿qué sentido está estimulando esto? ¿Qué sentido? ¿El olfato? ¿El gusto? ¿El tacto? Aparentemente el tacto, ¿sí? Táctil, esto estimula mi tacto. Esto es El igual que ojo. tocar la piel cálida o la piel vibrante, la energía vital de una persona. ¿Es igual? No, ¿cierto? ¿Qué sentido se estimula a través de esto? El ojo. El ojo. ¿Y el ojo qué órgano estimula? El cerebro. Ahí está, blanco es, gallina lo pone y frito se come. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un proceso. La tentación sigue siendo activa y los seres humanos seguimos inocentes cayendo a las anchas de las fuerzas del mal. Y no quiero decir que ahora cojamos todos nuestros aparatos y los botemos. No se trata de eso, por supuesto, no lo vayan a hacer, por favor, porque no lo pueden, ustedes no nos encontraremos dentro de 8 días. El tema es cómo lo utilizamos y para qué lo utilizamos con la conciencia, ¿sí? ¿Con qué conciencia lo utilizamos? ¿Sí? Entonces, ahí hay un gran tema, ¿cierto? Bueno, quería ampliar eso del primer periodo. Luego viene el segundo en la época Atlante, donde viene la segunda tentación, y entonces el peligro ahora es intensificar las fuerzas vitales, es decir, que el ser humano tuviera la avidez animalesca, bestial. Y ahí nuevamente el ser del Cristo se une con el alma natánica e intervienen para poder justamente disminuir esta avidez animalesca que se podía introducir en los seres humanos. Pero eso sigue siendo hoy en día. O sea, el pecado aquí sigue apareciendo, la tentación sigue apareciendo para nosotros en estas fuerzas vitales desmesuradas, ¿sí? Que ahora aquí se da todo a través de la intensificación del cuerpo de deseos. Y nuestra cultura es una cultura que se centra fuertemente en la intensificación del cuerpo de deseos. Todo es estimular los deseos. Toda la sociedad de consumo está en intensificar el cuerpo de deseos, ¿sí? A través de una desfiguración real de la realidad. Porque intensifica nuestro cuerpo de deseos a través de realidades aparentes. Por ejemplo, nos dicen, yo recuerdo mucho esa propaganda de Coca-Cola de los 90, ¿no? A los que están más o menos con mi edad la pueden recordar. Aparece un hombre en el desierto, ¿no? Está en el desierto, el sol está inclemente, comienza a alucinar y ve que ve agua donde no la hay, ¿cierto? Y de pronto aparece en medio del desierto una botella de Coca-Cola en vidrio, ¿sí? Eh, eh, Sudorosa. Con esta imagen, ¿no? Bien con las goticas de agua afuera. Entonces el hombre se abalanza sobre la Coca-Cola, la destapa y glup, 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 glup. Ah, desapareció la sed. ¿Sí? Eso es una intensificación del cuerpo de deseos, pero con una mentira. Porque la sed no la quita ni el frío, ni el frío, ni lo dulce. Los médicos chinos saben que la sed la quita el agua caliente.
Por eso ellos dicen en sus recetas médicas, beba agüita caliente. Eso es tradicional en China, ¿no? No es agua fría, agüita caliente. Entonces, después de las comidas, toman un vasito de agüita caliente o tibia. Y cuando uno tiene sed, la receta es colóquese una pizca de sal debajo de la lengua. Uno está deshidratado, colóquese una pizca de sal debajo de la lengua y beba agua tibia posteriormente, que está disuelto, ¿no? Sola, bebe un agua tibia o caliente. Y así uno se hidrata. ¿Se dan cuenta de la realidad fisiológica? Pero sigue estando la tentación de la intensificación de las fuerzas vitales a través, en este caso, de los deseos. Y en el periodo Atlante, al final del periodo Atlante, que tiene que ver con el cataclismo que se da en el periodo Atlante, pues es introducir en el ser humano un desorden, eso lo vamos a mirar dentro de 8 vidas, del pensar, sentir y la voluntad, es decir, volvernos locos, dementes. Cuando este desorden se da en la naturaleza del pensar, sentir y voluntad, ya lo trajo Oscar en el texto de lectura de hoy, entran lo que vamos a llamar psicosis y neurosis. Y eso nos queda un vestigio del cual estamos padeciendo hoy en día. Una gran pandemia de psicosis y de neurosis en el mundo. O sea, sigue estando la tentación. Sigue queriéndose introducir un desorden en nuestra naturaleza del pensar, sentir y voluntad. Eso lo vamos a mirar más a fondo dentro de 8 días. Bueno, tenemos que dejar allí. Gracias, Mario. Preguntas, inquietudes, aportes. Pueden abrir libremente los micrófonos. Buenas. Mario, ¿cómo estás? Y a todos, Hola, Jorge. ¿cómo van? Mario, una pregunta, yo no sé si está en el plano del tiempo, pero ¿hay alguna referencia de hace cuánto, o puede ser un periodo lemuriano, en términos de espera-tiempo, en Ya. términos de plano-tiempo? Y mi pregunta es, porque a veces con algunas técnicas tú puedes llegar a mirar vidas anteriores y cuando vas a cuantificar son un número demasiado grande. Entonces es como en ese sentido. Ya, espérame un segundo. Yo hago La algo aquí. pregunta va en ese sentido. Más que una curiosidad de tener el tiempo, es como para tener una dimensión de... ¿Sí? Sí. Gracias. Aquí podemos entender un poco esta dimensión, ¿cierto? Y comencemos desde acá, desde abajo, para comprender ahora los grandes, tener un aproximado, ¿cierto? Una época, estamos en la quinta época cultural, ¿sí? Esta es la quinta época cultural posatlante, es decir, aquí pasó la gran época atlántida, acá pasó la gran época lemuria, la época hiperbórea y la época polar. Estas épocas corresponden a un gran periodo que llamamos periodo Tierra, ¿sí? Una gran etapa planetaria que también le llama Steiner, que llama Tierra. Entonces, dentro de la gran etapa Tierra, hemos tenido una época polar, una época hiperbórea, una época lemúrica o lemuriana, una época atlántida y en la época actual que nos encontramos. Faltan 2 de esta gran etapa Tierra, la sexta, o sea, terminar la quinta, que estamos en los inicios, pasar por la sexta y la séptima. Cuando se termine este periodo, pasaríamos a la gran etapa de Júpiter. En cada una de estas etapas, el ser humano ha desarrollado una parte de su constitución humana. En la etapa Saturno desarrolló el cuerpo físico, en la etapa Sol el cuerpo etérico, en la etapa Luna el cuerpo astral y en la etapa Tierra en la que estamos desarrollamos el yo. Dentro de esta etapa Tierra, hemos pasado por Lemuria, por la hiperbórica, por polar,
hiperbórica, Lemuria, Atlántida y en la época que estamos actual, que es la época posatlántica. Así le llamó Steiner. De esta quinta época posatlántica, a su vez tiene, ya se han dado cuenta que son 7 periodos, ¿no? Una etapa, una gran era o periodo tiene 7 etapas y a su vez cada época tiene 7 etapas, ¿sí? Entonces, cada una de estas etapas, ¿sí? Que son digamos, de los periodos de las épocas, llamémosle así, para hacer la diferenciación, están conformadas por 2160 años. O sea que de la quinta época posatlante en la que hemos vivido actualmente, pasamos por la época protohindú, que más o menos cobijaría desde el año 7200 antes de Cristo al 5000 y pico antes de Cristo. Son 2160 años cada uno de estos pequeños periodos. Luego pasamos a la protopersa, 2160, al egipcio caltea babilónica, 2160, grecolatina, 2160, y en la actual, que serán 2160 años. Y esta época actual, que es la germano-anglosajona, como le llamó Steiner, comenzó en el 1413 e iría aproximadamente hasta el 3573. ¿Sí? Entonces, 2160 años, o sea, una época, está conformada por 7 grandes periodos de 2160 años. Entonces uno multiplica 2160 por 7 y nos da la posibilidad de casi 15,000 y pico de años. No sé, hay los matemáticos que son buenos para hacer multiplicaciones mentales. Yo no, yo necesito la calculadora. 1120. ¿Cuánto? 15,120. Me faltó el 120, ¿sí ven? Entonces, esta época durará 15,120. La época atlántida duró 15,120. La época lemuriana duró 15,120 años. La época hiperbórica lo mismo y la época polar lo mismo. Entonces ya podemos calcular, si cogemos 15,120 y lo multiplicamos por 7, nos da lo que duraría una etapa planetaria. Y podríamos hacer el cálculo de cuánto la humanidad ha existido hasta ahora y cuánto existirá hasta el final de los tiempos, que no será en 1914 ni en el 2000, 1999, como siempre se dicen los vatizadores del fin del mundo, será por acá. Y es que el fin del mundo viene como nos lo han dicho. Bueno, no sé si quizás eso responde un poco la pregunta y nos da la posibilidad de aproximada. Esto no son cálculos así exactos, ¿sí? Sí, genial. Muchas gracias, Mario. Ujú. Ahí compartí en el chat la imagen para que la puedan descargar si quieren. ¿Alguna otra pregunta, aporte, comentario? Si no, vamos a cerrar. Bueno, entonces cerremos. Buenos días. Quería hacer una preguntita. ¿Es posible? Por favor, sobre lo femenino, lo sensible femenino, me pregunto, ¿por qué aún se da este rechazo tan fuerte, sobre todo en culturas islámicas, a lo femenino, a lo sensible de la... Sí, en general. Cada vez se va acentuando más, ¿no? Como está pasando. Sí, Esta es mi pregunta. claro, y hay que entender que en el mundo oriental o medio oriente, ¿cierto? Medio oriental, eh, no toda la cultura es así. Por ejemplo, en el mundo islámico hay personas ortodoxas que se pegan a esta imagen discriminatoria y por debajeada de la mujer. En el Islam hay también concepciones de la mujer que la enaltecen, de hecho. Y esto obedece a una deformación que se da no solamente en el mundo oriental, sino también en el occidental.
a un desprecio de lo femenino, porque justamente se considera, se arrastra esta concepción de pecado. Pecado, deuda, castigo. ¿Sí? Entonces ese pecado, deuda y castigo, así se configuró toda la cultura oriental y occidental sobre esa imagen arquetípica. Y pues supuestamente si uno interpreta el mito de manera racional, intelectual, ¿qué nos queda? Pues que fue la mujer la que nos llevó a esto. Fue ella, entonces ella es la culpable, entonces que pague por todo lo que nos ha hecho sufrir. ¿Sí? Más o menos sería como eso. Pero no es la mujer, ¿sí? En sí. Somos los seres humanos. Pero porque no tenemos, o sea, porque tratamos de interpretar un mito de manera racional. Y los mitos no se pueden interpretar, leer de manera racional. Los mitos deben interpretarse con la capacidad imaginativa. Es decir, tenemos que convertirnos en antropósofos, porque ese es el primer paso de ser un antropósofo, desarrollar la capacidad imaginativa, es decir, eh, aprender de hermenéutica, a descifrar la simbología, los signos que hay detrás de los hechos. De hecho, en clínica uno mira mucho eso, ¿no? Un paciente le llega con signos, ¿sí? Y uno comienza a explorar los signos. ¿Y cómo le, un signo es el dolor? ¿Y cómo le duele? Signos y síntomas se dice, ¿no? ¿Y qué duele? ¿Y qué temperatura? ¿Cómo está? Respiración, frecuencia cardíaca, tan, pulso, presión arterial, tan, sí, vamos midiendo. Luego, ¿qué siente? ¿Cómo lo siente? ¿Dónde lo siente? Y ahí entramos en una hermenéutica que está faltando, ¿no? Porque hoy en día podemos tener todas las evidencias, pero si nos falta la hermenéutica, no sabemos leer los resultados que tenemos al frente. Y termina uno repitiendo el examen 5.000 veces y el examen ya lo habían hecho hace rato y simplemente le faltó capacidad de lectura, de comprensión, de hermenéutica. Entonces, cuando entramos en un mito, el mito no se puede explicar ni entender de manera racional. Los mitos deben entenderse a través de una capacidad imaginativa. Y eso se da solamente cuando desarrollamos la fantasía creadora. Es la única manera. Entonces, esto se debe a una interpretación errada a través del pensamiento materialista de lo que nos dice el mito. Entonces, de ahí se arrastra esto. Y la única manera de poder realmente romper con ese paradigma es resignificar el mito. Hay que resignificarlo, hay que entenderlo en su verdadera dimensión. Porque al final, así como el ser humano fue dividido en su momento, en la etapa lemúrica, el ser humano volverá a ser uno. Eso dicen todos los mitos. Volveremos a ser andrógenos, como lo fuimos en el pasado. Al final de todos estos periodos. Eso dice todos los mitos antiguos. Entonces, pero no solamente se desprecia hoy en día lo femenino, en la cultura oriental es muy fuerte. Hoy en día en la cultura occidental hay un desprecio a todo lo masculino también. Entonces, ahí sí, como diría mi abuela, estamos jodidos. Porque, ¿dónde está la naturaleza humana? ¿Qué lo puede salvar si lo masculino no sirve para nada y lo femenino pues tampoco, ¿no? Ahí es un gran ataque. Y tenemos que resignificar lo masculino y lo femenino en cada uno de nosotros como seres humanos, porque esas dos fuerzas están en nosotros y también en naturaleza que nos corresponde, si nacemos como varones o como mujeres. Pero el hecho de no identificarse con nada o identificarme con lo que quiero o como quiero, es una forma de despreciar la naturaleza humana. Pero eso es un tema, obviamente, que abre todos los abanicos de discusión por todo lo que tenemos en el mundo pululando y pujando, ¿cierto? De alguna forma. Pero yo me dije hace un par de años, esto hay que comenzar a hablar así a uno lo cuecen socialmente. Sí, porque si somos antropósofos, ¿cuál es nuestro verdadero rol?
en la cultura. Obviamente no me voy a ir allá a la ONU a hablar de esas cosas, ¿sí? Pero sí lo digo aquí en estos espacios, donde puede haber un poco más de comprensión y al menos de reflexión en torno a esto. Bueno, tenemos que dejar allí Gracias. y cualquier inquietud la pueden formular por el chat, ¿sí? Y la tenemos en cuenta para dentro de 8 días. Gracias, Mario. ¿Ya se puede preguntar más? Sí, puedes hacer la pregunta. ¿Qué hora es? Bueno, sí. Hola, ¿Sí? ¿sí? Es que, ¿puedo hablar? Sí. Es que no sé, yo desafortunadamente no entiendo por qué los audios a veces en ocasiones se me congelan y entonces preciso pierdo el hilo porque no lo escucho por completo. Quería simplemente preguntar, me disculpa la ignorancia, apenas estoy como aprendiendo este tema. Cuando ahorita Mario hablaba del tema de la mitología y que hay que verlas, no hay que verlo desde lo racional, quizás es por eso que también hoy en día hay tanta rechazo hacia el tema de la Biblia, en cuanto a que cuando uno lee la Biblia, pues le es difícil interpretarlo, ¿sí? Y que encuentra muchas interpretaciones de distintas maneras. Por ejemplo, cuando hablábamos de Adán y Eva, ese momento de Adán y Eva también es simbólico. O sea, es para tratar de decir, o lo que acabo de explicar todo, Mario, que se dio ese momento y está en las escrituras, o realmente sucedió, o sea, existió una Adán, existió una Eva, existió una manzana, existió una culebra, no sé si me hago entender. Sí, no está bien. Sí, bueno, la culebra, pues, es una imagen arquetípica, porque a este ser, el Lucifer, inclusive no era la culebra meramente, era dragón culebra. Eran dos. Entonces, a los seres luciféricos los representan con una serpiente, por aquello de la inteligencia, de la capacidad así intelectual. En Oriente la serpiente tiene mucho que ver con lo intelectivo. Y el dragón, que es el otro ser. Entonces fueron los 12 manguala que se deslizaron en el paraíso. De hecho, Rembrandt tiene una imagen arquetípica de ese momento. Y me gusta mucho esa imagen de Rembrandt de la tentación del paraíso porque no describe, no dibuja a Adán y Eva como jovencitos, sino como hombres mayores, seres humanos mayores. Eso es muy interesante, ¿sí? Y, y luego es entender de que se habla de un Adán y una Eva, pero no era un ser humano llamado Adán y un ser humano llamada Eva, era un grupo de seres humanos. Los Adanes y las Evas. Quizás, y habría que adentrarnos un poco en la descripción de los mitos antiguos para mirar si siempre hubo un primero, ¿no? Porque siempre hay un primero. Siempre hay un outsider en el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la humanidad. Y quizás hubo un outsider Adán y un outsider Eva, los dos primeros. Pero eso tuvo que ver con todos los seres, con todo ese periodo lemuriano de esa época de la humanidad. Y el arquetipo de manzana, pues que se menciona como manzana, justamente es el fruto del conocimiento. Como está descrito, no habla de manzana, pues así nos llega, pero es del fruto del conocimiento, del bien y del mal. Es lo que se dice, fruto del conocimiento. Pues lo simbolizan como una manzana, quizás porque, pues mucho en la época, si miramos las culturas de lo que sería Europa Central y Asia, pues la manzana es uno de los frutos eh, más disponibles durante todo el año y también que pues es saludable. Una manzanita al día, decían las abuelas, me mantiene saludable, ¿no? Entonces se hace la imagen arquetípica como manzana, pero realmente lo que dice el mito es fruto del conocimiento del bien y del mal, tal cual si uno lo quiere traducir literalmente.
Entonces, hay mucho de arquetipo, por supuesto, y puede ser que sí hayan hecho los acontecimientos concretos, hayan acontecido como tal, pero no solamente tocó a dos seres humanos, sino a toda una población o comunidad. Entonces, ese es un tema pues que también entra en todo esto de lo arquetípico. De hecho, la palabra mito, cuando uno se va al griego y trata de traducir la palabra mito, literalmente significaría explicación de una realidad a partir de una imagen. Y se acuerdan que nuestros abuelos todo lo decían, lo solucionaban con dichos, imágenes. Al que madruga, Dios lo ayuda, pero tenían su contraparte, no por mucho madrugar amanece más temprano, y así. Ya eran dichos, decían todo con eso, ¿no? Hijo de tigre nace pintado de chucha pelado, para hablar de la herencia. Y así tenían estas frases que eran arquetípicas, muy imaginativas, que daban lugar a explicar realidades mucho más complejas, ¿no? Bueno, ese es todo un mundo, la hermenéutica, ¿sí? Bueno, creo que tendríamos que dejar allí porque ya van a ser las 9. Sí, sí, Mario, muchísimas gracias. Vamos a cerrar. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Gracias, sí. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias, maestro Mario. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias. Gracias, maestro Chao. Mario. Gracias, Oscar. Mil bendiciones. Muchas gracias. Chao.